Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a continuar con nuestra serie relacionada con la historia del cristianismo en sus primeros 1000 años. Y para hacer una recapitulación, estuvimos hablando en el vídeo anterior acerca de una figura prominente dentro de la cristiandad, en este caso en los primeros comienzos. Hago referencia a Orígenes de Alejandría. Hablamos cómo fue un pensador realmente muy importante, algunos lo consideran uno de los más grandes realmente impulsores de la teología del pensamiento cristiano, un filósofo educado en retórica. Y vamos a hablar hoy sobre otro de estos grandes pensadores, pero no en Egipto como era Orígenes de Alejandría, sino vamos a ir hasta el norte de África, todavía dentro de África, pero ahora vamos hacia el norte, hacia una ciudad cerca de Cartago, donde va a nacer una figura prominente. Hago referencia a Cipriano de Cartago, como le llaman, y vamos a hablar un poquito acerca de quién fue, sus aportes, por qué es importante y por qué sus ideas, su ejemplo dentro del cristianismo se consideró y se considera, por supuesto, como pilar central, pero también para los que estudiamos la historia es realmente una figura importante a estudiar. Hay que apuntar un poquito en cuanto a la primera gran persecución que ocurre en el Imperio Romano contra la comunidad cristiana. Y hay que aclarar algunas ideas principales, porque esta gran persecución que ocurre en el año 250, en enero, realmente es una fecha importante que hay que marcar, cuando el emperador Decio sube al trono. Pero vamos un poquito antes, haciendo referencia. Y es que normalmente se escucha y la gente cree que, bueno, que los cristianos eran perseguidos antes de este tiempo muchísimo y que aquello era terrible y tremendo. No fue tal el caso. El historiador Wilkins claramente expone que es cierto que había esporádicamente en algunas ciudades alguna persecución, tal vez algunas personas podían fueron ajusticiadas, como los famosos casos de Perpetua en el norte de África y su esclava Felicity, y otros casos aislados. Pero él explica, el profesor, que técnicamente en general podríamos decir que los cristianos se encontraban en diferentes ciudades grandes y menores y que disfrutaban de libertades. Pero cuando hablamos de la primera gran persecución como un todo por todo el Imperio Romano, aquí es cuando hay que mencionar el año 250. Antes había aquí y allá alguna que otra hostigación, alguna gente que moría, etc. Pero a partir del 250 se considera como la primera gran persecución, porque realmente fue así, con dimensiones por todo el imperio. Y vamos a explicar un poquito cómo llegamos hasta ahí. Y hay que también hacer un poquito de la historia de Roma para poder comprender los sucesos que llevaron a esta determinación. Hay que apuntar de que en los comienzos, cuando se desarrolla poco a poco, se va desarrollando este movimiento que lo conoceríamos como cristianismo luego. En un comienzo, para finales del siglo I, hay que decir que esta comunidad era solamente quizás de unas 10.000 personas, no mucho más que eso. Tenemos que ya para el año 200 se nos dice que había un poquito más de 200.000, y sea que fueron aumentando los números graduales, todavía no era algo tan significativo, por tanto no había como que aquel énfasis estricto del Imperio Romano como tal sobre esta comunidad. Pero vamos a tener que ya para el año 250 seguían aumentando el número de cristianos, y se dice que ya eran más de 1 millón de personas para el año 250. Y para el año 300 se dice que la población cristiana por todo el Imperio Romano, hago referencia, era de aproximadamente 6 millones. Ahora, ¿por qué estas cifras son importantes? Porque en un comienzo, como una minoría aquí y allá, no se le daba mucha importancia. Pero hay que apuntar algo significativo. Cuando, por ejemplo, en el imperio, para mostrar lealtad al emperador y mostrar lealtad también a los dioses, etc., había que sacrificar, por supuesto, los dioses de Roma. Y había que sacrificar, en este caso, también al culto imperial, a la figura del emperador. Y habían, por ejemplo, los judíos del imperio, se les eximía de tal responsabilidad porque se sabía que los judíos, un pueblo muy antiguo, con una religión y creencias veneradas, extrañas, pero los romanos los respetaban porque eran más que conocidos. Por tanto, eran eximidos de esto. Pero los cristianos no. Y cuando los números fueron creciendo y creciendo y creciendo, y más gente no se presentaba a
presentar ofrendas a los dioses, en este caso sacrificio a la figura del emperador o al genio del emperador, ya fue tomando esa importancia y significativamente el emperador se ve percatando, lo vamos a ver, cada vez se van ausentando más. Esto es una falta de respeto al orden cívico. Por tanto, no se estaba viendo la lealtad en este caso a los dioses ni al emperador, y por tanto que se podría ver como algo peligroso. Además de que no se sabía muy bien en qué consistía aquel cristianismo como tal por parte de las autoridades de Roma. Y es cuando estos números siguen subiendo y subiendo es cuando la cosa se va complicando. Y llega un momento en que sabemos, por ejemplo, de que los que componían el cristianismo, había personas de todos los niveles de la sociedad. Había personas importantes, ricas, pero también había pobres. Y lo interesante que apuntar es que los encontramos en ciudades importantes como Roma, por ejemplo, o en pueblitos pequeños. Y significativamente se nos dice de que, y esto lo apuntan los grandes historiadores a través del tiempo, de que se les reconoce que los líderes del cristianismo, sin duda alguna, eran personas muy educadas, cultas, muy capacitadas, Y aquí hago referencia porque de hecho así es como lo enfatiza el autor cuando habla de los líderes del cristianismo, no de las masas, pero los líderes eran realmente mentes brillantes, mentes maestras, como lo dicen. Y claro, la élite en este caso tenía una capacidad, por supuesto, increíble, porque ya hemos visto de cómo figuras importantes, todos los líderes del cristianismo que luego se convirtieron en obispos, etc., fueron todos educados en la filosofía griega, en el pensamiento romano, en retórica, en filosofía, en todo el pensamiento, en grandes eruditos. La retórica, el arte de hablar en público, con persuasión, para convencer a las masas, etc. Y como tenemos que la élite, los líderes, tienen tal capacitación, sin duda alguna, el movimiento va a aumentar y las masas, por supuesto, se mantienen en control como funciona en todo el gobierno como tal hasta el día de hoy. Cuando la élite es capacitada, el pueblo se mantiene, como dice el dicho, dentro de la burbuja. Lo interesante de esto es que en el Imperio Romano también hubo cierta inestabilidad, problemas, emperadores matándose unos a otros, luchando por el control. Hubieron también momentos de hambruna, problemas económicos, etc. Hasta que en el año vamos a tener que Septimio Severo es uno de los emperadores que logra mantener el control de forma fuerte, firme, por casi 2 décadas. Y cuando él fallece en el año 211, en menos de 30 años también hubo otro despilfarro, en el sentido de que hubo todo un conflicto de aproximadamente una docena de emperadores, unos a otros matándose por el control de Roma. Hay que comprender que si esta inestabilidad ocurre en la esfera política del gobierno, también va a afectar indudablemente a las masas y también en este caso a las minorías religiosas. Y vamos a tener entonces de que luego de esto hay una figura importante que toma el control, es el tal llamado Julius Philippus, que se conoce como Felipe el Árabe, porque venía de Siria, que era el emperador en ese momento. Pero un general importante llamado Decius, que se le había enviado a aplacar, mantener el control en la región, en este caso del Danubio, se nos dice de que allí las tropas suyas leales lo nombran o lo declaran emperador. Y aquí hay un problema, tenemos 2 emperadores uno contra otro, y sucede que efectivamente en el año 249 tenemos que, cuando es declarado emperador Decius, inmediatamente entra en conflicto con las tropas, o sea, una guerra civil aquí mismo, una guerra civil de Roma, entra en conflicto con las tropas del emperador Julius Philippus, y Decius derrota a Philippus y se convierte en emperador indiscutible, único con el control absoluto. Y aquí hay que hacer un poquito de historia en cuanto a la figura de Decio y el personaje de quien vamos a hablar hoy, que es Cipriano de Cartago. En cuanto a Decio, se nació en Panonia, en los Balcanes, y se nos dice de que en esa misma década nacía un niño en el seno de una familia romana muy rica, con mucha capital y mucha influencia, cerca de la ciudad de Cartago, en el norte de África, lo que hoy sería Libia. Y allí nace este niño que se le llama Tacius Caecilianus Ciprianus. Lo conoceríamos luego como San Cipriano.
Y el hecho es de que estos dos personajes, tanto Decius y en esa misma década que nace Cipriano, pues realmente son figuras importantes, porque uno sería víctima del otro. Decio comienza la persecución y Cipriano pagaría con su vida en este caso. Se nos dice que Cipriano, por supuesto, al ser una familia romana, acaudalada, muy rico, etc., recibió una educación como se esperaba de la época, de una familia pudiente. Fue educado, por supuesto, en retórica, en filosofía, en las grandes obras de los grandes maestros griegos y latinos. Su latín impecable, realmente su oratoria se nos dice de que magistral realmente. O sea que tuvo una capacitación, una educación importante. De hecho, se nos dice de que alcanzó fama como orador, o sea, discursante. Era un hombre con una capacidad intelectual y de persuasión significativa. Conocimientos y estudios que después lo usaría dentro de la iglesia, en este caso, cuando alcanza prominencia. Porque es que con el tiempo él llegó a estar bajo la influencia de un sacerdote llamado Caecilianos, y fue gracias a este sacerdote que Cipriano abraza el cristianismo, se hace cristiano, y su ascenso fue realmente increíble, porque en menos de 2 años se nos dice de que inmediatamente se le nombra sacerdote, y al poco tiempo, boom, sube y lo nombran obispo. Y su crecimiento fue realmente volátil, increíble. Y también la sinceridad con que abrazó la religión cristiana, porque se dice que cuando él se convierte, toda su fortuna la dona a los pobres, y es como un signo, ¿no?, de esta nueva consagración. Y su ascenso otra vez con sus capacidades intelectuales, su capacitación dentro de la iglesia, es una figura que hacía falta y con esa preparación. Por tanto, inmediatamente asciende a ser nombrado obispo hacia principios del año 249, el mismo año en que Decius se convierte en emperador de Roma. O sea que nacen casi en la misma década y son nombrados uno obispo y otro emperador en el mismo año. Es algo realmente increíble. Pero Decius, que venía implacable, quería mostrar también su devoción a Roma, quería mostrar su devoción religiosa. Son todas estrategias políticas, por supuesto. Y se nos dice que inmediatamente cuando entra en Roma como emperador, se nos dice de que inmediatamente, como símbolo de devoción, manda que la gente tenga ahora que ofrecer sacrificios e incienso, etcétera, a los dioses romanos como forma de lealtad, pero no solamente en un asunto religioso, sino que también en un asunto cívico. Cívico ya tiene que ver con las leyes, con la estabilidad nacional de todo el imperio. Y como más tarde, por ejemplo, el cristianismo, cuando toma fuerza, se convierte en una religión cívica, como vamos a hablar más adelante. El hecho es de que ahora todos los ciudadanos eran ordenados a ofrecer incienso y sacrificio a los dioses y a la personalidad o genio del emperador, como se le llama. Y por tanto, esto podía ser o una libación, que podía ser con vino, agua, etcétera. También podía participar del sacrificio, o sea, comer de la carne sacrificada a ese dios o a la figura del emperador, etcétera. Eran maneras de públicamente mostrar la sumisión al emperador, en este caso, y a Roma, por supuesto, lo que representaba el emperador. Y sabemos que esto se demandaba de todos los ciudadanos. Era un gesto también de piedad y de observancia. Por tanto, para Decius, ahora emperador, estos nuevos cultos y religiones nuevas que enseñaban estas ideas un poco raras de negarse a hacer este tipo de ofrendas y lealtad al emperador y a los dioses de Roma, Decio no lo veía muy bien. Y se nos dice de que, por supuesto, era como una amenaza. Y por tanto, ahí es cuando le cae arriba el peso a la comunidad cristiana, que se niega, en este caso, a hacer sacrificios a estos dioses romanos. La primera persona que es arrestada inmediatamente es el obispo de Roma. Roma, el que más cerca estuvo, ahí fue el primero que pagó. Fabiano se llamaba. Inmediatamente dice que lo echan en prisión, y fue brutal también como le tratan, y muere pocas semanas después de esto. Inmediatamente siguen detrás de las cabezas de la iglesia y van sobre ciudades importantes, arrestan a los diferentes obispos, como el obispo de Jerusalén, que lo echan también en prisión, llamado Alejandro, y también ahí él muere.
inmediatamente van detrás del obispo de Antioquía, también llamado Fabiano, que también es martirizado. Dionisios, el obispo de Alejandría, también lo echan en la prisión. Y otro es Orígenes de Alejandría, que ya hemos visto, un personaje importante, hablamos de él en el vídeo anterior, que inmediatamente lo echan a prisión, es torturado, etc. Y cuando lo liberan al poco tiempo fallece debido a las torturas que sufre. O sea que Roma fue sobre los puntos importantes, las cabezas del movimiento. Y se nos dice de que había una manera de librarse de aquello. Bueno, era en este caso ofrecer una libación o comer del sacrificio, etc. Y la persona que lo hacía, Roma no tenía ningún problema en que fuese su religión, pero también que mostrase lealtad en este caso al imperio. Y esta era una manera de hacerlo. Por tanto, usted podía ir a hacer aquello y regresar a su iglesia o a donde quiera, que cualquier culto que perteneciese en este caso. Por supuesto, se nos dice de que los cristianos como tal, en su mayoría, al parecer, se mantienen firmes, aunque sí hubieron muchos y un número significativo que de hecho sí transgrede. Y vamos a hablar de ellos también porque se formó tremendo conflicto en la iglesia debido a esto. Pero a aquel que ofrecía aquel incienso se le daba un certificado mostrando de que había testigos de que había efectivamente hecho una libación o que había probado de la carne sacrificada, etc. Se le daba un certificado y otro certificado se guardaba en los registros del imperio. Había una comisión de 5 hombres capacitados como testigos representativos del imperio, del emperador, para atestiguar que las personas estaban cumpliendo en este caso. Se nos dice de que de hecho, ya mencioné, hubieron muchos cristianos que iban y hicieron su sacrificio a los dioses y a la figura del emperador. Incluso había algunos cristianos que inmediatamente y de forma voluntaria vinieron a hacer el sacrificio. Otros incluso ya traían hasta el vino para la ofrenda. Y hasta hubo un obispo que trajo un carnero debajo del hombro, se dice, tenemos en un registro, sin ningún problema. Y aquello, por supuesto, causó problemas en la iglesia porque hubieron otros que sí se mantuvieron firmes, hubieron otros que sí sufrieron persecución y sufrieron realmente torturas, y esto causó un problema. Pero hay que comprender que la mentalidad del cristianismo de aquella época, o cristianismos en plural, porque había también diferentes sectas y diferentes formas de pensar, como lo mismo hay hoy en día. Y el hecho es de que había algunos grupos de cristianos que no veían con ningún problema en que, por ejemplo, dieran a las hijas de ellos a casarse con paganos, por ejemplo, o con personas de otra religión. No veían ningún problema en ofrecer sacrificio a los dioses aquello, y al otro día o al domingo irse para la iglesia y hacer en la comunión con la Eucaristía. O sea, no veían ningún problema con estos. Pero por supuesto otros en su mayoría sí lo veían así y sufrieron persecución. Vamos a tener entonces de que hay que comprender que el que se negase a aquello enfrentaría tremendamente pérdida de los bienes materiales, pérdida de tierras, propiedades, torturas y hasta la muerte. Por tanto era un asunto serio. Ver familias masacradas, hijos, etcétera, quedarse huérfanos, era tremendo. Era una decisión realmente que era muy seria. Vamos a tener que cuando Cipriano, cerca de Cartago, ve que están yendo detrás de los obispos y unos a uno van cayendo, decide entonces ocultarse. Y va a ser ahora desde un escondite, donde sigue dirigiendo la iglesia y sigue enviando cartas para mantenerse en contacto con sus diáconos y demás asistentes. Inmediatamente cuando Cipriano hace esto, los grupos de cristianos que se quedan fielmente al frente, confesando su cristianismo y siendo martirizados o perseguidos, ven esto muy mal, y por tanto Cipriano como obispo pierde credibilidad significativa. Otros lo defienden, en su mayoría lo vieron muy mal este hecho. Pero Cipriano, ya hemos visto, era un hombre muy astuto. Preferiblemente estar vivo y dirigiendo desde sitios no visibles que fuese muerto como tal. Y de hecho fue muy importante cuando sabemos de que esta persecución comenzó de forma brutal en el año 249, pero lo mismo que comenzó así, de repente apenas que Decio se convierte en emperador, así de rápido concluyó en el año 251, o sea, al menos en 2 años concluye inmediatamente, porque Decius es muerto en una batalla contra los godos, y con la muerte de Decio acabó la persecución. Y ahí se nos dice entonces de que ocurre una división en la iglesia. Los que habían cedido a la idolatría y habían ido a ofrecer estos sacrificios y han participado, y los que se habían mantenido firmes.
Y sucede entonces de que mientras todavía la persecución estaban en su apogeo, estaban dando, aquellos que habían transgredido estaban también arrepentidos, por supuesto, habían sido forzados técnicamente. Y se nos dice que aquellos cristianos que se hayan mantenido firmes les perdonan. Ellos van a estas figuras, piden arrepentimiento, y estas personas, que eran otros cristianos como tal, no eran ni obispos ni gente de jerarquía en la iglesia, les aceptan de vuelta, sin ningún problema, los comprenden, etc. Pero Cipriano no le gusta aquello porque él no explica claramente en sus escritos que estos cristianos, aunque de buena fe, no tenían ninguna autoridad para readmitir a nadie de vuelta dentro de la iglesia, porque el pecado, en este caso por idolatría, era echado de la iglesia, se nos dice. Por tanto, Cipriano dice que nadie se atreva a aceptar a ninguno de estos de vuelta hasta que no acabe esto y la iglesia como tal decida sobre este respecto, porque no había autoridad según Cipriano, aunque la intención fuese buena. O sea que aquí se estaba jugando la unidad y la jerarquía de la iglesia, que tenía que respetarse y no se podía perder autoridad. ¿Quién manda aquí, el obispo o cualquier otro de los grupos de gente? Y por tanto sabemos que efectivamente, bajo esta amenaza de Cipriano y otros obispos de que quisiera tal cosa como aquella, de aceptarlos de vuelta, sin primero la iglesia haber examinado el asunto bajo un concilio, también sería o tenía que enfrentarse posiblemente a la excomunión de la iglesia. Cuando acaba la persecución, efectivamente hay diferentes concilios y se determina una serie de detalles de cómo aceptar nuevamente a estas personas, que de hecho fue un concilio liviano, vamos a decir así, y se acepta a estos grupos. Hubieron otros que no los aceptaron, y de aquí se forma una nueva iglesia, una secta llamada lo de los donatistas en el norte de África. Fue muy importante y prominente. Tenemos muchos de estos edificios en el norte de África de este mismo día. El hecho es de que la persecución concluye en el año 251, ya mencioné, y es algo muy importante porque, otra vez, la importancia de la jerarquía. El único que podía perdonar pecados de aquellas personas que habían caído en la idolatría era el obispo. El obispo es el único que puede perdonar pecados porque son los representantes de la figura de Jesús. Luego aquí, después que Jesús había muerto, según la teología de esta iglesia católica. El hecho es de que los obispos del norte de África se reúnen y tratan de terminar el asunto. Y finalmente, ya mencioné que la posición fue moderada. Y se determinan diferentes factores en cuanto a quién aceptar más rápido. El que había transgredido, que tenía que pasar por penitencia, al final eran aceptados. Pero había también otros problemas, ¿no?, que mencionar aquí. Porque es el hecho de que había también ciertos cristianos que estaban ahora en otras sectas cristianas, entre comillas, y cuando querían venir al seno de la iglesia católica, la pregunta ahora aquí era: ¿se le aceptaba así como tal o tenían que ser bautizados de nuevo? Porque había gente que venían de los grupos de los, por ejemplo, los marcionitas o los montanistas, entre otros, y ahora querían venir a la iglesia católica. ¿Les bautizábamos o no? Y aquí un Cipriano escribe cartas y dice: hay que bautizarlos de nuevo. O sea, como que si los otros cristianos no fueran cristianos, fueran menos. Aunque es otra vez muy interesante, esto es debatible. Lo mismo lo observamos en el día de hoy en las comunidades cristianas. Hay cristianos, no sé, católicos o testigos de Jehová o adventistas, etcétera, cada cual con sus grupos, y cada vez una gente cristiano como tal se pasa a otro grupo cristiano, le bautizan otra vez, y todo un conflicto que lo vimos en el pasado y lo vemos en el presente. Como si los demás no fuesen cristianos o unos fueran los verdaderos cristianos y el otro no. Tremendo rollo. Estos son problemas teológicos internos del cristianismo. El hecho es de que aquello no le gustó al obispo de Roma llamado Esteban, que inmediatamente, Cipriano decía: hay que bautizarlos otra vez. Esteban de Roma decía no. Y aquí se forma tremendo enredo entre obispos, debate. Esteban empieza a llamar a Cipriano falso Cristo, apóstata, y de hecho dice que va en contra de la teología de los apóstoles. Cipriano también le responde: este tío es un arrogante, está errado. Bueno, tremendo enredo que se forma obispo contra obispo aquí discutiendo y citando textos bíblicos. Tremendo rollo. El hecho es de que se reúne en un concilio de los obispos del norte de África.
y vamos a tener, que esto va a ser hasta el año 256, se vuelven a reunir en poco tiempo ese mismo año y le dan la razón. Los obispos de África apoyan a Cipriano, por supuesto, porque es el obispo de Cartago y la gente del norte de África se le unen. Y entonces aquí esto está creando fisuras dentro de la iglesia. El hecho es de que la cosa no se resuelve porque vuelve otra persecución en poco tiempo, en el año 257, cuando otro emperador toma el control, Valerius, que conviene con fuerte ímpetu y comienza a perseguir nuevamente a los cristianos. Inmediatamente le echan mano a Cipriano, lo llevan a prisión, lo juzgan y lo mandan al exilio a una ciudad llamada Curibis. Un año después, se nos dice, en julio del año 258, los vuelven a llamar del exilio para ser juzgado otra vez. Pero se nos dice de que por ese momento el procónsul romano llamado Galerius no se encontraba en Cartago y Cipriano como que no regresa, esperando a que Galerius, que se encontraba en Útica, regresara, porque Cipriano sabía de que esta vez lo iban a juzgar por una segunda vez, posiblemente le costase la vida. Pero aún así él quería morir en Cartago frente a todos sus fieles. Se nos dice de que efectivamente lo llaman: usted es Cipriano, soy yo, te ofrezca incienso o ofrenda, sacrificio del emperador a los dioses, me niego. Y el hecho es que Cipriano le dice: mira, aquí usted no se demore más en buscar solución, porque lo que está claro, no hay que ir con mucho rodeo. El hecho es, ya, condéneme. Y hay toda una narrativa que se nos narra. Y efectivamente se dice que este procónsul Galerius le dice: precisamente porque usted ha cometido estos crímenes contra el imperio, es sentenciado a ser decapitado. Dice el texto que Cipriano le dijo: gracias a Dios. Así, efectivamente le dice: gracias a Dios. Porque el martirio otra vez era algo fundamental y que lo buscaban, de hecho, ser martirizados. Se nos narra todo un relato donde Cipriano efectivamente es llevado y se nos dice de que cómo lo decapitan, y ahí concluye la figura de San Cipriano en el norte de África. El hecho fue que un personaje significativo, con una influencia tremenda hasta este mismo día, y que cuando hablamos de la historia del cristianismo hay que mencionar estas figuras importantes que tuvieron un peso importante por sus escritos, por el ejemplo, el modelo que dejaron. El hecho es que fue una época convulsa y de mucho ajetreo, persecución importante en el año 249 y que concluye en el año 251 y empieza una nueva persecución bajo Valerius. Diferentes detalles que hemos estado analizando de forma breve. Otra vez, hasta aquí con este vídeo sobre esta serie del cristianismo. En un próximo encuentro vamos a entrar a hablar ya cuando el cristianismo toma fuerza cívica, cuando un emperador se convierte en cristiano, aunque hay debate, en este caso Constantino el Grande, y es cuando los cristianos, cuando agarran el poder, lo mismo que le hicieron a ellos de cómo los perseguían, comienzan a perseguir y a masacrar y también a cometer una serie de crímenes contra aquellos que no se conviertan ahora al cristianismo por la fuerza. Toda una paradoja. Hasta aquí con este vídeo. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro.